Vamos a dar inicio a este webinar sobre el convenio de imposición Chile-México, casos y controversias. Lo denominamos así en esta oportunidad por estar enfocado en temas prácticos, casos que se han presentado ante la autoridad y sobre los cuales se han emitido pronunciamientos formales. El contenido del webinar: primero una introducción general sobre el convenio, beneficios que implican este convenio, y vamos a pasar a una revisión de casos previo a revisar ciertos conceptos. Este convenio firmó el año 98 en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que negociaba Chile con México y con Canadá, cuando pretendía ser socio pleno del NAFTA, como se llamaba en aquella época, el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos y México. Entonces, en esa época Chile tenía solo un convenio de doble imposición en vigor, que era uno con Argentina, suscrito en los años 70, que se caracterizaba por seguir un modelo latinoamericano, que es el modelo del Pacto Andino. Y durante toda la década de los 90 mantuvo solo ese convenio en vigor, y después vino la negociación con Canadá y México en paralelo, en el contexto que les daba del Tratado de Libre Comercio, y se suscribieron los primeros convenios de doble imposición que seguían el modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, eh, con algunas modificaciones que sugiere la Organización de Naciones Unidas, que también tiene un convenio, un modelo de convenio de doble imposición, y a partir de estos modelos se suscriben los convenios particulares entre los países interesados, digamos. Entonces, uno cuando estudia este tema no se estudia todos los convenios que existen, sino que se estudia los modelos, y a partir de los modelos ve cuáles son las diferencias que hay con los diferentes tratados en concreto. Ahora, la entrada en vigor internacional como instrumento internacional fue el 15 de noviembre del 99, pero comenzó a aplicarse efectivamente para los impuestos y rentas generadas a partir del 1 de enero del año 2000. Entonces, por eso les decía yo, durante los 90 el único convenio en vigor que tuvo Chile fue con Argentina, hasta que partió el de México. Luego vino Canadá, y hoy día tiene una red bastante más amplia. En Chile se publicó en el Diario Oficial, que es distinta a la vigencia internacional, el 8 de febrero del año 2000, y en México también se publicó en el Diario Oficial el 12 de mayo del año 2000. Eh, Les decía que uno de los primeros convenios que suscribió Chile es el primero del modelo OCDE. Hoy día Chile cuenta con 37 tratados en vigor. En México, que lleva más tiempo negociando y suscribiendo estos convenios, porque además México es miembro de la OCDE de mucho antes que Chile, son más de 60, prácticamente el doble de la red de convenios mexicanos. Como les comentaba, estos convenios están basados en el modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y también de Naciones Unidas, que tiene algunos ajustes que se sugieren para economías menos desarrolladas cuando suscriben convenios entre sí, o entre economías menos desarrolladas con economías más desarrolladas. Entonces, este tratado en concreto toma los dos elementos de los dos tratados, y vamos a conversar luego su contenido. Si miramos el mapa general del mapa mundi, vemos que hay países que tienen convenios de doble imposición con Chile y con México. Chile es uno de los que tienen la red más amplia de Sudamérica, y la segunda más amplia después de México en Latinoamérica. Hay algunos que solo tiene Chile, otros que solo tiene México, pero la mayoría coinciden en que ambos países tienen convenios vigentes. Ahora, ¿cómo pueden llegar a evolucionar estos convenios? Primero, normalmente se contempla un mecanismo de modificación que se conoce como cláusula de nación más favorecida. De acuerdo a una cláusula de nación más favorecida, las partes de un tratado internacional se obligan a que, en caso de que uno de ellos le otorgue un tratamiento más favorable que el contemplado en ese instrumento a un tercer país, ese tratamiento más favorable va a modificar el tratado que tenemos nosotros, para dejarlo en los mismos términos de esa más favorecida. Este es un concepto que se aplica mucho en tratados internacionales de índole económica. Tratado de Libre Comercio, de hecho, partió en el seno de la Organización Mundial de Comercio, cuando todavía no existía, en los años 40 se creó el GATT,
el Acuerdo General de Comercio y Aranceles. Ahí se contemplaba como mecanismo de modificación de los miembros de ese tratado, que luego pasó a ser la Organización Mundial de Comercio, la cláusula de la nación más favorecida. Ahora, se ha suscrito también un tratado por lo que se llama la Alianza del Pacífico, que integra Chile, Perú, México y Colombia, para modificar ciertos aspectos de los convenios que ellos son parte en relación a temas de fondos de pensiones principalmente y bolsas de comercio, para dar un tratamiento uniforme entre los países miembros de la Alianza del Pacífico. Además, existe el denominado instrumento multilateral, que tiene su nombre bastante, digamos, eh, carente de contenido porque es un instrumento multilateral, que se refiere a mecanismos de mejora de protección de la jurisdicción tributaria de los países que son miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, así como cualquier otro país que quiera ser parte de este instrumento. No está cerrado solamente para miembros de la OCDE. Y el objetivo del instrumento multilateral, les decía, es mejorar los conceptos que se utilizan en los convenios de doble imposición para evitar abusos, principalmente para evitar abusos. Entonces, esto se hace en el contexto del programa BEPS, que es generado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es una sigla en inglés, que es un programa destinado a adoptar medidas fiscales para impedir la erosión de la base imponible y el traslado ficticio de utilidades de una jurisdicción de alta tributación a una de baja tributación. Eso significa BEPS, Base Erosion Profit Shifting. Entonces, es un programa que ha generado varios instrumentos internacionales, declaraciones y este instrumento multilateral que de los que son miembros Chile y México y que sí afectó los conceptos del tratado convenio de doble imposición Chile-México. Ahora, ¿qué beneficios puede tener un convenio de doble imposición? El objetivo de los convenios de doble imposición es limitar o eliminar la tributación en la fuente, ¿m? Y reconociendo el derecho que tiene el estado de residencia de un contribuyente, estado de residencia de un contribuyente, a obligarlo a pagar impuestos por las rentas de fuente mundial que pueda generar ese contribuyente que es residente del país. Entonces, cuando las personas tienen operaciones transfronterizas, aparece el concepto residencia y el concepto fuente. El país fuente es donde se generan las rentas y el residencia es donde yo las recibo y las declaro, consolidando la base imponible, pagando los impuestos correspondientes. Como yo estoy operando en varias jurisdicciones, me van a poner impuestos en la jurisdicción de fuente y en la jurisdicción residencia. Y entonces estaría pagando dos veces impuestos y para impedir que signifique pagar el doble, se suscriben estos convenios que contemplan una serie de mecanismos para eliminar prevenir y aliviar la doble tributación internacional. Entonces, una posibilidad es que diga, mire, en este caso solo va a cobrar impuestos el Estado fuente y en el Estado de residencia esa renta pasa a ser exenta. O bien dice, en este caso el Estado fuente no puede cobrar impuestos y solo va a cobrar impuestos el Estado de residencia. Entonces, esas rentas van a quedar exentas en el Estado fuente. También hay posibilidad que exista tributación compartida, que tanto el de Estado fuente como el Estado de residencia tengan derecho a obligar a una persona a pagar impuestos por las rentas que genera en estas operaciones transfronterizas, y se puede imponer el país fuente y puede imponer el país de residencia sin perjuicio del alivio y no tiene ninguna limitación el país de fuente para grabar esas rentas y tampoco la tiene, por supuesto, el Estado de residencia, o también puede ser una tributación compartida con limitación en la fuente. Entonces dice, mire, en este caso el país fuente sí va a poder cobrar impuestos sobre esas rentas, pero lo que cobre no puede exceder de tanto por ciento, 5%, 10%, 15%, varía según el concepto del que estemos hablando, como vamos a ver más adelante. Y ahora, el otro beneficio que tiene es que a través de un instrumento internacional, y eso significa que cuando es un instrumento internacional, un tratado internacional, un Estado no puede llegar y modificarlo en forma unilateral. O sea, si yo digo, por ejemplo, me comprometo por un tratado internacional a que le voy a dar alivio
por los impuestos pagados en el extranjero a los contribuyentes residentes en mi país que tengan operaciones transfronterizas, no puedo de un día para otro decir se eliminan los créditos por impuestos pagados en el extranjero porque tengo un compromiso internacional en un tratado internacional que dice que yo estoy obligado a darle alivio a los contribuyentes por los impuestos pagados en el extranjero. Entonces, es una doble garantía, digamos, porque tiene la garantía legal local, que usted espera que no la modifiquen, pero además tiene un instrumento internacional que te dice que las modificaciones que se hagan internamente no lo van a afectar porque usted está amparado por un instrumento internacional. Ahora, ¿cuáles son los sectores que están beneficiados por un convenio de doble imposición? Operaciones transfronterizas, normalmente servicios. No aplican los convenios de doble imposición a operaciones internacionales de bienes, porque resulta que esos quedan regulados por los tratados de libre comercio, porque se graban con aranceles, y los tratados, los convenios de doble imposición no tienen relación con los aranceles, no regulan el tema de los aranceles, regulan impuestos a la renta y al patrimonio, y por lo tanto tampoco aplican al IVA. Entonces, el IVA que puede llegar a haber en operaciones transfronterizas no está regulado por los convenios, no está resuelto por los convenios, son otros mecanismos de solución, normalmente ley interna. Cuando hay operaciones locales, una empresa opera en el otro país y vende bienes en el otro país, ahí ya puede afectar bienes y servicios, ¿m? Pero en operaciones transfronterizas, como les decía, normalmente se refiere a servicios. Ahora, aplicación práctica de estos convenios. Eh, Tenemos el tema de la nación más favorecida, que ya lo explicamos, que ha operado en caso de Chile y México. Hay unas circulares de impuestos internos que dicen qué ha pasado a raíz de los diferentes convenios que fue suscribiendo Chile con otros países que daban tratamiento más beneficioso que los que contemplaba el instrumento original Chile-México. Entonces, aparece, por ejemplo, se suscribe un tratado de doble imposición con España, tiene una tasa más favorable, entonces afecta el convenio México. Conversamos con la autoridad mexicana, dice, oiga, yo tengo este convenio, la tasa pasó desde ser 15 a un 10%, ¿qué opina usted que le apliquemos en el convenio? Y le va a decir que sí, entonces, ok, ya no va a ser más 10, va a ser 15, va a ser 10. Entonces, eso ha pasado respecto de intereses y regalías en el convenio Chile-México. También el año 17, a raíz de servicios profesionales, que también se modificó la cláusula de servicios profesionales en el artículo 14. El Tratado de la Alianza del Pacífico, que les comentaba, del año 24, también modificó ciertas disposiciones del tratado en relación con fondos de pensiones y operaciones bursátiles principalmente. El instrumento multilateral del año 2021, que les contaba que se suscribió en el seno de la OCDE, incluye, por ejemplo, en la aplicación de este tratado el test de propósito principal. Ahora, el test de propósito principal tiene por objeto asegurarse que las operaciones que realizan los contribuyentes obedezcan a razones de negocios y no simplemente para obtener un tratamiento fiscal más favorable, por decirles algo. Chile no tiene convenios de doble imposición suscritos con los países centroamericanos. Entonces, yo quiero hacer una operación en Guatemala y Guatemala tiene, y Costa Rica, o Costa Rica, por ejemplo, tienen convenios de doble imposición vigentes con México. Entonces, vengo, abro una empresa en México para que la empresa en México atienda el mercado guatemalteco y así no voy a pagar impuestos en las operaciones que haga con Guatemala y después, como tengo convenio Chile-México, tampoco voy a pagar impuestos en las operaciones Chile-México y voy a quedar muy bien gracias a que apliqué bien los convenios. Eso no lo puede hacer porque usted no puede utilizar los convenios de doble imposición como una forma de evitar el pago de impuestos si no hay razones de negocios legítimas detrás. Es decir, si usted tiene una operación en México y desde la operación de México que atiende clientes mexicanos, tiene una operación real dentro de México y además atiende el mercado de Guatemala, bien. Pero si lo hace solo para atender a Guatemala, no. Esa sociedad se la van a desconocer, le van a decir usted no tiene derecho a utilizar el convenio, así que yo le voy a aplicar las retenciones que se fijan en la ley interna y los convenios como si no existieran. Entonces, a eso apunta el tema del propósito principal. Y están también los pronunciamientos administrativos, que en Chile se llaman oficios, que hacen impuestos internos, que analiza casos concretos, a consultas que hacen los contribuyentes, le dice, mire, este es el tratamiento que corresponde de acuerdo a la ley doméstica y de acuerdo al convenio de doble imposición vigente entre, en este caso, Chile y México.
Ahora, ¿cómo están hoy día? Les hablaba que una de las funciones de los convenios de doble imposición es limitar la tributación en la fuente a través de tributación compartida y tasas máximas, uno de los supuestos que comentaba. Entonces, en el caso del artículo 10, hoy día las tasas máximas aplicables son 5% a dividendos que se paguen desde una empresa mexicana a una empresa chilena, si es que el que recibe el dividendo tiene una participación por lo menos del 20% en la propiedad de la sociedad que hace la distribución. Si tiene menos del 20%, entonces aplica la tasa del 10% por convenio y porque además en México la tasa doméstica es 10%. Entonces, la tasa máxima que podría aplicar México es 10. Aplica 10 porque lo dice el convenio y casualmente también porque lo dice la ley doméstica mexicana, pero podría ser que la tasa doméstica, por ejemplo, fuera 15 y tendría que rebajarla a 10. Ahora, algo interesante del artículo 10 que aplica dividendos es que es un artículo que solo se le aplica a México. En el caso de Chile no se le aplica el artículo 10 y no se le aplica el artículo 10 porque hay una excepción, que es una exención expresa en el convenio que dice que mientras Chile permita acreditar en un 100% el impuesto de primera categoría, que es el impuesto a la renta chileno, respecto del impuesto adicional, como se llama el impuesto al dividendo en Chile, del 35%, mientras se permita acreditar el 100% del impuesto de primera categoría contra el impuesto adicional al dividendo del 35%, no aplica el artículo 10. Entonces, respecto de estos contribuyentes residentes en México que tienen operación en Chile, el sistema de integración del impuesto a la renta de la empresa con el impuesto al dividendo se ha mantenido integrado desde que se hizo la modificación del año 2014, y no solo respecto a México, sino que todos los países que tienen convenio de doble imposición vigente con Chile. Se le permite acreditar el 100% y no el 65%, que es la regla que aplica a los contribuyentes que no tienen convenio o que son residentes en Chile, y ahí se produce una discriminación positiva en favor del extranjero, porque el extranjero con convenio de doble imposición tiene un tratamiento fiscal, una carga tributaria más favorable que los contribuyentes chilenos. Que el máximo puede llegar a 44-45 versus el 35, que sería para un mexicano que invierte en Chile. El artículo 11 aplica intereses, tasas máximas 5% si se trata de préstamos instituciones bancarias, en compañías de seguro, 10% en los demás casos, por ejemplo, un préstamo interempresa, que en el caso de Chile la tasa de retención es 35% sobre los intereses, tasa máxima por convenio 10%. Regalías, pagos, estos son los pagos por uso de propiedad intelectual, en algunos casos se incluyen los servicios, no es el caso de México, pero sí incluye asistencia técnica. En ese caso, la tasa máxima hoy día, después de aplicación de de cláusula de nación más favorecida, está en 10%. Entonces, estas son hipótesis de tributación compartida con limitación en la fuente. Eh, Definiciones relevantes que son importantes para el convenio, y esto es indispensable, lo que estimo yo, para después pueden entender mejor los casos que se van a dar: residente y establecimiento permanente. Residente. ¿Qué es lo que es un residente? Es toda persona que en virtud de la legislación de ese Estado está sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, sede de dirección. Estas definiciones se definen con el mismo concepto. Residente es la persona que tiene residencia. Desde el punto de vista lógico se critican, pero son definiciones operativas. Entonces, ahora, ¿por qué es importante calificar como residente? Porque el convenio beneficia a los residentes de uno de los estados contratantes, es decir, residentes fiscales en Chile, residentes fiscales en México. No es lo mismo ser residente fiscal que ser nacional, ni domiciliado. Entonces, para que yo, como chileno, por ejemplo, tengo una empresa en México y quiero que me apliquen las tasas del convenio porque mi cliente mexicano me dice, yo te voy a retener el 25, y digo, no, no es 25, es 10. No, 25 porque la legislación mexicana dice 25, sí, pero hay un convenio de la imposición que dice 10. Si le dice, sí, te quiero usar el convenio, acredíteme que es residente, tráigame un certificado de residencia. Y con el certificado de residencia yo acredito que tengo beneficio a usar, derecho a usar los beneficios del convenio, y por lo tanto me voy a quedar sin retención si fuera el caso que por convenio quede en una operación determinada sin retención en la fuente. Eh,
alguna vez alguien me decía, mira, el certificado de residencia es como un análogo del certificado de origen de un tratado de libre comercio. Y sí, me parece una buena analogía. Es el equivalente para un tratado de doble tributación, el certificado de residencia, a lo que es el certificado de origen de un tratado de libre comercio, porque si no tiene, no califica el origen, no puede usar los beneficios del tratado de libre comercio, los aranceles reducidos. Otro concepto importante es establecimiento permanente. Este, ¿por qué es importante? Porque cuando una empresa realiza operaciones en otro país, puede llegar o no a constituirse en establecimiento permanente. Eh, si esa renta que yo estoy generando no tiene un tratamiento especial, no es un dividendo, no son intereses, no son regalías, sino que son, por ejemplo, ingresos por servicio, van al artículo 7, que regula la tributación en la fuente de actividades empresariales desarrolladas en otro país. ¿Y cuándo queda grabada? Cuando hay establecimiento permanente. Y si no hay establecimiento permanente, no hay retención. ¿Mm? Entonces, el funcionamiento de las rentas empresariales tiene cierta complejidad en cuanto a cómo funcionan los convenios de doble imposición, porque tiene que entrar a jugar establecimiento permanente, se configura, no se configura, aplican impuestos en la fuente, no se configura, no hay tributación en la fuente. Entonces, ahí quedaría un pago por una factura, por ejemplo, un servicio prestado transfronterizo sin retención. Por eso es importante el concepto de establecimiento permanente. Ahora, ¿qué es un establecimiento permanente? Tradicionalmente, digamos, un concepto eh, es una oficina, un taller, una fábrica. Ahora, hay situaciones asimiladas a establecimiento permanente. No tengo una oficina, no tengo un taller, tengo una obra o proyecto de construcción que estoy realizando. Entonces, si esa obra o proyecto de construcción supera 6 meses de duración, se configura establecimiento permanente. Si no me demoro 6 meses, digamos 4 meses, no hay establecimiento permanente. Entonces, no llega por ejemplo, una empresa chilena que está desarrollando un proyecto de construcción en México o una inspección de una obra, están 3 meses, por supuesto tienen que cumplir toda la normativa migratoria del personal que se está enviando o de que se está contratando. Y se hace la inspección, no pasa 6 meses, no debería haber tributación en la fuente. México no puede grabar esas rentas. O bien, si es que yo mando personal a México a prestar servicio y ese personal excede 183 días en un plazo de 12 meses. Entonces, por ejemplo, me piden desarrollar un software, instalarlo y probarlo in situ. Entonces, mando técnicos a México, les pido los permisos respectivos, como le decía, del migratorio hay que cumplirlo, le prestan servicio al cliente. ¿Cuánto se demoraron? En total estuvieron 120 días. ¿Ok? Entonces, no hay establecimiento permanente, no se le puede aplicar impuestos a esos cobros que le haga la empresa chilena a la empresa mexicana. Pasaron de 183 días en los 12 meses, en ese caso sí, se genera el establecimiento permanente y la consecuencia es que en México tendría que registrarse como contribuyente, empresa extranjera prestando servicio en México y declarar renta en México como si fuera un contribuyente mexicano. Eh, También si yo tuviera un mandatario que está facultado para concluir contratos, ese mandatario es un establecimiento permanente y mis rentas van a quedar grabadas en lo que se refiere a todos los negocios que yo haga a través de ese mandatario. Y también las empresas aseguradoras que aseguran riesgos localmente y recolectan primas, también se genera un establecimiento permanente. Hay ciertas exclusiones, depósitos, almacenes para mercadería que no estoy vendiendo, se considera actividad preparatoria y no llega a configurar un establecimiento permanente, pero si yo empiezo a vender, sí se genera el establecimiento permanente. Ahora, tenemos aquí un par de ejemplos de lo que les acabo de decir, un caso teórico previo a pasar a los casos reales que vamos a comentar. Por ejemplo, una empresa chilena, un proveedor de software, es contratado por un cliente mexicano, la empresa chilena tiene que desarrollar el software, lo implementa en México, manda técnico, están 60 días en un proyecto de 8 meses y termina la configuración y luego vienen licencias que yo le otorgo, la empresa chilena a la mexicana, por usar el software que yo le construí. Entonces, ¿qué tributación aplica? Primero, estábamos hablando de establecimiento permanente, artículo 5, lo que lo define, artículo 7 de convenios, cómo se trata,
Si no pasaron de 183 días, no se configura establecimiento permanente, no hay tributación por esos servicios prestados en México en este caso. Y las licencias que yo le dé sí quedan afectadas de acuerdo al artículo 12 al 10%, y esa va a ser permanentemente, digamos, mientras estén vigentes las licencias, me tienen que pagar esa regalía, y esa regalía está afecta al impuesto de retención del 10%, por el cual yo voy a poder tener alivio en Chile por los impuestos que me corresponde pagar en Chile, la renta sobre esas rentas de cuenta extranjera. Un segundo caso, seguimos en la situación teórica, en este caso también un proveedor chileno, un cliente mexicano, aquí pasan 200 días implementando el proyecto, aunque se demora 12, 8 meses en lugar de 12, son 200 días, o sea, prácticamente tuvieron todo el tiempo aquí, y en ese caso se genera establecimiento permanente, eh, por lo tanto, si es mayor de 183 días me tengo que registrar, y las licencias también van a quedar asignadas a ese establecimiento permanente, y voy a tributar ahora de aquí en adelante como una empresa mexicana, y no, la empresa no debería mandar facturas de Chile, sino que tendría que facturar localmente en México al cliente mexicano como establecimiento permanente de empresa extranjera. Ahora, vamos a ver algunos casos prácticos que se han dado en la aplicación de este convenio. El oficio 2071 del año 2012 trata un caso específico de convenio de imposición Chile-México con involucrados también residentes en Brasil. Entonces, en este caso, empresas residentes en Brasil y México arriendan buses y camiones, que son activos fijos, a empresas chilenas que no son relacionadas, parte de los supuestos fácticos. Contrato de un año renovable, sin servicios adicionales. Dato curioso, viene susceptible pago de feriado aduanero, eso no tiene nada que ver ni con impuestos internos porque es aduana en Chile, y ni con el convenio de la imposición, porque les dije que los convenios de la imposición no dan derechos arancelarios. Entonces, analizado el caso, Impuestos Internos dice que en el caso de Brasil, el arriendo califica como regalía, de acuerdo al artículo 12 del convenio de la imposición, y Chile puede gravar esas regalías eh, que por convenio se consideran bajo el artículo 12 con una tasa del 15%, que es la tasa que aplica la regalía en el convenio Chile-Brasil. Y con México, el arriendo no es regalía porque no está regulado en el convenio, son rentas empresariales, artículo 5, artículo 7, es decir, hay establecimiento permanente o no, y por lo tanto se regula por el artículo 7, y como no se configura establecimiento permanente, en Chile, de la empresa mexicana, no, Chile no puede grabar esas rentas y quedan sin retención en Chile. Y esto, como les decía, es independientemente del tratamiento del IVA. No habiendo retención en Chile, hoy día esa factura hay que ponerle unidad de compra en Chile, porque si no está efecto retención, queda efecto IVA. Otro oficio, el 1815 del año 2015, una empresa chilena otorga una licencia de software y know-how a una empresa mexicana bajo un contrato. En otro contrato, la empresa chilena se obliga a prestar servicios de mantención, administración y soporte informático. Entonces, en este caso, México le aplica retención. Entonces, el contribuyente dice, oiga, me aplicaron retención en México, pero ¿está correcto? Y el impuesto interno le hace un análisis, le dice, mire, en el contrato 1 sí hay una regalía porque hay una licencia, aplica el artículo 12, por lo tanto, en aquella época la tasa era 15, hoy día es 10, porque por nación más favorecida se redujo, y habiendo pagado usted el 15% en México, puede usar ese impuesto pagado en México como crédito contra los impuestos en Chile, ningún problema. Ahora, bajo el contrato número 2, los servicios de mantención, administración y soporte informático, el impuesto interno dijo esto no califica de know-how ni regalía. Son servicios empresariales, por lo tanto, deberían ser tratados por el artículo 7, 5 en relación con el artículo 5, 7, beneficios empresariales con relación al concepto de establecimiento permanente. ¿Se configura o no se configura? En el caso, no deberían haber aplicado retención, le dice. Está mal aplicada la retención, y si usted retuvieron mal impuestos en México, usted no puede usar esos impuestos contra los impuestos chilenos. ¿Mm? Lo que corresponde en realidad es que ese contribuyente vaya y pida devolución del impuesto mal retenido en México. Ahora, el contribuyente en Chile decía, oye, yo quiero que se active el procedimiento de acuerdo mutuo que está en el convenio. Y después le dicen, en realidad no hay nada que activar porque no tenemos ninguna controversia. Si no hay ninguna, en México no le están diciendo si está bien o está mal. Yo no estoy discutiendo con la autoridad mexicana. Usted tiene un problema con una empresa mexicana que le aplicó mal una retención, vaya y arréglaselas con ellos. Pida devolución. ¿Mm?
Otro caso, 2597 del año 23, una persona natural residente en México dicta clases de ilustración online en vivo a menores de una empresa chilena y las clases se realizan digitalmente desde México y se coordinan con un administrador en Chile. Él es el prestador de servicio mexicano, no va a Chile. ¿M? Entonces, aquí aparentemente sería un caso del artículo 14 que trata de los servicios profesionales independientes y le consultan a Impuestos Internos dice, mire, en realidad el artículo 14 del Convenio Chile-México, como está redactado, supone que el profesional que presta los servicios viaje al otro país. Si no viaja al otro país, no aplica el artículo 14. El artículo 14 dice que cuando se trata de servicios profesionales de una persona que viaja al otro país y no está más de 183 días en 12 meses, la tasa máxima es 10%. Entonces decía, bueno, tercera tasa máxima del día, no le dijo, no está, el artículo 14 no aplica porque, como les decía, supone que la persona viaje y esta persona no viajó. Y si no viajó, entonces lo paso por el artículo 21, que el que dice otras rentas. Entonces, esas otras rentas permiten grabar ilimitadamente en Chile o México eh, esa renta. Y en Chile la tasa para este tipo de renta es 35%. Entonces, la factura tiene 35% de retención y el señor podrá pedir alivio en México por los impuestos pagados en Chile. Otro caso del año 22, oficio 46, una persona natural que vive en México, compra acción, un inversionista, compra acción en una sociedad chilena y se le asigna un sueldo empresarial. Pregunta, ¿debe tributar en Chile de acuerdo con las reglas generales, impuesto global complementario o con impuesto adicional del 35 y qué tributación aplica? Entonces, primero el oficio de impuestos internos dice tiene que, depende de su residencia. Dijimos, para usar el convenio tiene que ser residente y esta señor tiene que acreditar residencia. O sea, si es residente y el señor llega, mexicano tiene derecho al convenio. Ahora, el señor se viene a Chile, no se viene a Chile. Entonces, si se viniera a Chile, pagaría impuesto global complementario. Si no se viene a Chile, lo que corresponde es que pague el impuesto adicional del 35% de los dividendos y si se le asigna un sueldo empresarial, va a depender, trabaja o no trabaja realmente, le está poniendo una asignación que dice sueldo, si, no, si es sueldo y no trabaja, 35%. Ahora, si el señor trabajara, en ese caso le dice si va a poder ser tratado como una renta sujeta a imposición en Chile, que también es 35%, ¿ah? Y usar los eh, beneficios del convenio. Entonces, en definitiva, le dice, si es dividendo, puedo usar el crédito, si no es dividendo, no puedo usar el crédito. Eso sería por todo lo que yo les puedo contar hoy día. No sé si tienen alguna consulta que quieran realizar, algún comentario, alguna duda. Hay un chat y hay posibilidad de formular preguntas. ¿No habría preguntas? ¿Me pueden escribir un correo electrónico? Escriben aquí en el correo. Si les interesa recibir copia de la presentación, encantado se las envío. Ya, perfecto. Mándeme por favor un correo electrónico y se las voy enviando en respuesta. Ya.
Ahí quedó el correo anotado en el chat. A medida que me van llegando sus correos, se los voy respondiendo. Y bueno, parece que no hay preguntas, así es que un placer, muchas gracias, que tengan muy buen día y a ver si nos vemos en una próxima fecha. Hasta luego.